BMW a Fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a Fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bru. Pues efectivamente, una semana más nos subimos a un BMW y Mini Automotor Costa. Repetimos el vehículo con respecto a la semana pasada. Estamos en un X1 que es un prodigio. Es un BMW, pero por los cuatro costados. Es un coche automático con un frontal impresionante. Lleva una especie de cohete espacial aquí en el salpicadero. Y bueno, de todas maneras hoy vamos con un experto aquí en BMW a Fondo, que él tendrá, ya cuando pasen unos minutos ya nos dirá cómo lo ve el coche. Digo con un experto porque él es profesor de autoescuela, aunque no está aquí por eso. Mi querido amigo Cristian Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado y sorprendido. Esto me pasa a veces, ¿eh? Llevamos tanto tiempo llevando BMW a Fondo que cuando llega aquí alguien como tú, digo, ostras, ¿en serio no ha pasado por aquí, Cristian? Yo pensaba que ya habías pasado por aquí. No hemos tenido oportunidad, no hemos coincidido todavía. Hoy era el día. Bueno, Cristian Ramón, jugador del Ejido Club Baloncesto, jugador de baloncesto almeriense, mucho tiempo en CB Almería, mítico porque ha salido de la cantera y ha ido subiendo, es un ejemplo de jugador de la casa que ha llegado hasta arriba sin tener que marcharse, y ahora desde hace un par de años pues en el Ejido Club Baloncesto. Efectivamente, hace 2 añitos por ahí nos propusieron desde el club de Murgi un proyecto, pues bueno, para intentar subir. Sí, yo le sigo llamando el Ejido Club Baloncesto, perdóname. Da igual, para subir de nacional a EVA, y bueno, lo logramos y ahí estamos disfrutando de la categoría. Y además este año con una permanencia en Liga EVA para mí espectacular por el final de Liga, ¿eh? No, fue duro al principio, nos teníamos que acostumbrar, teníamos gente muy joven, teníamos que acostumbrarnos a la categoría, y una vez que ya entramos más o menos, que fíjate, nos pillaba a mitad, empezamos a ganar partidos muy importantes y a trabajar duro como la categoría lo exige, ¿no? Lo pide. Y además después de haber recibido algún golpe duro, como por ejemplo que se marchara Roberto, que tampoco, fíjate, ahora lo que faltan son bases en el baloncesto almeriense, es increíble, siempre se ha quejado todo el mundo de la gente alta y ahora faltan bases, ¿no? Y aún así, bueno, no solo sobreponiéndose, sino el equipo dando lo mejor de sí en el tramo final. Sí, además fue muy sorprendente por eso, porque tuvimos una baja importante, un base que además acumulaba muchos minutos, y de repente pues salió el corazón, ¿no? Y esto es lo que siempre decimos que hay que aprender. Al final, el tener garra, el querer competir y tal, pues te puede dar la sorpresa de conseguir los mismos objetivos sin tener los grandes jugadores que teníamos. Fíjate que yo no te quiero comprometer mucho con esto de lo que voy a hablarte ahora, porque tú has sido jugador toda la vida de CB Almería, pero de repente, pues el año pasado, este verano se pasa de que el Ejido Club Baloncesto era un poco, lo voy a decir con el cariño que le tengo, sigo diciendo Ejido Club Baloncesto porque llevo 26 años hablando del Ejido Club Baloncesto y va a ser difícil que cambie a Murphy. Pero era un poco el equipo, el hermano pobre de la categoría, porque bueno, pues el CB Almería pues parecía que era el equipo, el Ecoculture, que tenía que luchar por ascender a plata, etcétera, y vosotros claramente tenéis el objetivo de la permanencia. Bueno, pues ahora de repente el Ejido vuelve a ser el centro del baloncesto élite de Almería. Fíjate, después de tantos años, ¿eh? Al final es algo que es un poco sorprendente, pero bueno, ha habido ahí un pequeño, digamos, altibajo en el CB Almería, que me da, ya te digo, una pena enorme. He sido jugador de la cantera toda la vida y luego también del equipo EVA, pero bueno, son cosas que pasan, y al final Almería sigue teniendo un equipo en la máxima categoría que se puede permitir el baloncesto almeriense, y eso queda, dentro de lo poco que hay, queda bien para la imagen de esos niños, ¿no?, que hay más abajo, que puedan tener un objetivo final que sea el reflejarse con jugadores como yo, con jugadores como otros, que ellos puedan estar el día de mañana ahí, que mientras tengan esa categoría puedan estar ahí. Los niños de Almería Capital, pues este año irán a ver los partidos de Liga EVA Elegido. De hecho, ya este año, por ejemplo, Murgi sí se ha reforzado con ciertos jugadores de aquí de la capital, jugadores que además tienen muy buena proyección, y eso también es un paso de mucha visibilidad para los niños que se quedan aquí, para que ellos puedan ver el día de mañana, oye, voy a seguir trabajando y a ver si el día de mañana puedo caer allí, puedo trabajar allí, que seguramente ese es su objetivo. Bueno, y iniciándose por tanto un proyecto que cambia un poquito, vosotros la verdad que habéis encontrado una regularidad con un entrenador que yo, es de estos entrenadores que no llaman mucho la atención, no es muy mediático, tal, pero que siempre cumple el objetivo, que es Raúl, tío muy efectivo, muy sobrio,
y bueno, pues Raúl deja el testigo y lo coge pues un auténtico indeseable como Javi Jiménez, que va a ser nuestro entrenador ahora. Bueno, pues primero el paso de Raúl, ¿no? Que ya no a nivel colectivo, sino a nivel individual, a mí como persona me ha marcado mucho, además me ha hecho mejorar muchísimo como profesional de este mundillo. Y luego es verdad que se le va a echar mucho de menos, pero es cierto que la llegada de Javi ilumina muchísimo. O sea, él tapa, hace un eclipse porque lo tapa todo. O sea, no es que ilusiona mucho. Además es un tío de allí, de elegido, de la casa, de toda la vida. Él viene con muchas ganas. Y sobre todo los que ya lo conocíamos, tanto de haber jugado contra él, que habría que pasar un bloqueo de él, eso no había por dónde se saltaba. No se podía pasar por ningún lado, pero es cierto que es una grandísima persona, muy buen entrenador y ahora mismo tiene el equipo muy ilusionado, trabajando muy duro. Bueno, ya sabes que yo te puedo decir de primera mano que tiene muchísimas ganas. Hombre, es un entrenador, uno de sus sellos es que él lo pone todo en la labor de entrenar, pero es que está ante su gran oportunidad. Es decir, es que este año es un año clave para vuestro entrenador. Claro, no, efectivamente, vuelta a casa, el objetivo, seguir manteniendo la categoría y seguir creciendo, ya no solamente como categoría EVA, sino ya como club. Y Javi ahí va a aportar muchísimo. Si es verdad que tiene una pequeña presión ahí, que yo creo que a él le gusta, ¿no? Le gusta estos instantes o estos momentos donde él se crece y seguramente lo va a hacer muy bien. Y bueno, a ver si los jugadores le echamos la mano que él necesita, ¿no? ¿Cómo es el proyecto? Porque, bueno, vivimos, fíjate, acabamos de decir que nos quedamos sin uno de los 2 ligas EVA que teníamos este año y sin embargo se ha expandido el baloncesto en Primera Nacional, la categoría que hay justo por debajo, sale equipo Tíjola, sale equipo Adra, se consolidan proyectos pues, como el de Huércal, Almería también va a estar ahí, Roquetas, es decir, que ahora va a haber mucho equipo en Primera. Y por tanto, pues más oferta, aunque sea de una categoría inferior, para los jugadores almerienses. Vosotros habéis cambiado bastante el proyecto, ¿no? Sí, nosotros al final nosotros lo que teníamos el año pasado eran jugadores muy veteranos acompañados de jugadores jóvenes. ¿Qué pasa con esto? Que al final esos jugadores veteranos también tienen un momento en la vida en el cual pues, el baloncesto se acaba o tienen ganas de acabarlo. Y lo que hemos hecho nosotros es reforzarnos con jugadores jóvenes de lo que hay aquí en Almería, lo mejorcito que hay en Almería, e intentar que nos ayuden y que ellos sobre todo crezcan, que es el principal objetivo. Es cierto que el tener muchos nacionales hace que el baloncesto almeriense tenga mucha más participación en este mismo deporte. Es decir, el año que viene, si esa gente trabaja bien, tiene una buena progresión y tal, las puertas siempre van a poder estar abiertas tanto para el Murcia en EVA como otros equipos que puedan surgir. Este tema de montar más nacionales está genial porque no se acaba con la vida de jugadores que acaban su etapa junior, llegan a senior y se encuentran que solamente había un EVA o había un nacional. Ahora tienen varios equipos donde pueden estar y sobre todo lo que yo siempre digo, jugar entre amigos, que eso ahora se está dando muchísimo y suma mucho más que esta competitividad que había antigua de no nos conocemos y aquí cada uno hace la vida o la guerra por su cuenta y eso al final no tiene futuro ninguno. Súper importante que haya más equipos porque al final pues eso fomenta que haya más salidas para los jugadores y que haya más jugadores que lleguen. Os llegan algunos jugadores que yo conozco un poquito de los últimos años, gente muy joven, gente que sale de categoría junior y oye, cuidado, si encuentran un sitio en EVA puede que estemos sembrando la semilla de equipos para años, ¿eh? Claro, efectivamente, efectivamente, de hecho el ejemplo lo tenemos, vamos, en mí mismo está, yo tengo una generación, yo soy del 92 y tengo una generación o un grupo de muchachos, de amigos alrededor mía que nos hemos criado en un mundo hemos jugado siempre en el mismo equipo, hemos crecido juntos, hemos llegado a conseguir los mismos objetivos juntos y a día de hoy seguimos formando parte digamos, como compañeros de equipo y como amigos. Y se da esa situación que tú me dices de jugadores muy jóvenes que vienen, que van progresando poquito a poco y son de generaciones muy parecidas, con lo cual si conseguimos que esta gente digamos, entren bien en categoría, disfruten de sus minutos y vayan progresando y tengan ganas de trabajar, seguramente den baloncesto para muchísimos años, como nos lo estamos dando nosotros o como los que están dando los que ya vienen un poquito más atrás que siguen estando ahí. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de ti, que esta entrevista es una entrevista personal, luego volveremos a hablar del proyecto, pero es una entrevista en la que hay que hablar del protagonista de
de la entrevista. Por cierto, venga, primera impresión del coche. Increíble, súper suave. Además que no se escucha, estamos nosotros hablando y está el motor que no se escucha. Luego escucharás la grabación y ya verás cómo se percibe súper nítido. Se conduce súper bien, Muy bien. Bueno, ¿qué generación era esa? A ver, refréscame la memoria, ¿qué gente había ahí? Nosotros teníamos ahí a Alberto, ¿no? El llamado Taber, ¿no? Más conocido por Taber que por Alberto. Paquito, que era de La Mojonera. Povilas, que lo metemos en nuestro grupito porque vino desde muy joven, el dichoso tirador de 3, ¿no? Y luego teníamos Jesús Moral, que ya está fuera, teníamos, pues bueno, esa base de jugadores de 6, 7 jugadores que nos criamos juntos desde muy chiquititos. Empezamos la mayoría en Safa, cuando empezó a juntarse esto que estábamos hablando antes, Víctor, del CB Almería de vuelta, el baloncesto almeriense de vuelta, toda su unión colectiva y tal. Pues empezamos poquito a poco, se formó el CB Almería de nuevo. Ya claro, mi edad ya para mí era la primera vez que se formaba, pero para ti ya a lo mejor ya se había formado algunas veces más. Y sí es cierto que tampoco es necesario hacer sangre con la edad, también te lo digo. Pero seguramente un evento más de CB Almería viste más que yo. Pero sí es cierto que que cuando nos montamos nosotros en esta base o nos metimos en esta base baloncestística, empezamos a crecer y por suerte seguimos juntos. Entonces, en lo cual pues no ha dado muchos resultados. Esto de conocerse tanto en la pista, gracias a conocerse mucho fuera, ayuda bastante. Fíjate que has dicho que eres de la generación del 92. Yo recuerdo, yo me fui a Madrid en el 92 a estudiar, ya tenía 18 años y bueno, ya te ha dado tiempo a ver mucho baloncesto de Almería. ¿Con qué momento te quedas en esa historia del baloncesto? Yo entiendo, y creo que presumo cuál es el que tenemos por allí para el aeropuerto, cuál vas a decir, pero te lo tengo que preguntar. ¿Cuál es para ti el momento más importante de esa? ¿Cuál piensas que? Pero yo creo que CB Almería Les Plata. Sí. Ese momento para mí, tanto además a mí me pillaba, fíjate lo que estaba diciendo, estábamos hablando previo a esto, tuve la suerte de poder ver jugadores como hablábamos antes, Roberto Rueda, Jesús Castro, tal, lo más cercanito que hemos tenido aquí en Almería, y que luego se han quedado y se han consolidado aquí. Y es cierto que ver a estas personas jugar en un LEP o verlas jugar en un EVA alto y luego llegar y ver y ser compañero tú de equipo de ellos, eso era magnífico, ¿no? Entonces al final esa etapa de Les Plata en Almería eran muchos fichajes muy grandes, jugadores muy grandes de los que ya no se ven y sobre todo una categoría muy exigente. Entonces ver eso a pie de pista siendo un chaval pues era súper ilusionante. Oye, por cierto, ¿qué se siente cuando vas conduciendo y te van indicando por dónde tienes que tirar? Es muy raro. Por aquí. Yo es que he tenido mi trayectoria, mi vida está ligada al mundo de la autoescuela. Mi padre ha sido profesor de autoescuela toda la vida y bueno, pues muchas veces bromeamos sobre este. Yo soy el profe ahora, yo decido. Y si te equivocas te pongo una falta. Totalmente. Bueno, y en todo ese tiempo y todos esos momentos que tú has vivido, que tú has conocido, pues como niño, luego ya como jugador profesional, como adolescente baloncestístico que va subiendo y al que la gente le empieza a decir, oye, Cristian, tú puedes llegar y tal, y empiezan a abrirse expectativas, te habrás dado cuenta que el baloncesto de Almería, y es algo que nos duele a todos los que de alguna manera somos del baloncesto de Almería, es que siempre llega el momento en el que se estropea todo. Sí. ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es tu análisis? Aquí en Almería, es que hay un momento dado en el cual, o por lo menos bajo mi experiencia, siempre tiene que hablar uno de cada una de sus situaciones, bajo mi experiencia hay un momento dado en el que se deja de luchar por la cantera de Almería. Es decir, yo en su época, hace 5 o 6 años, tuvimos un proyecto muy bonito, estuvimos a punto también de ascender a Plata, y de repente, por H o por B, se cambió de iniciativa y se apostó por gente de fuera cuando la gente de dentro te había rentado muchísimo más de lo que te había rentado equipos anteriores bajo presupuestos muy altos. Entonces cuando tú ves eso te desilusionas un poco, porque al final yo lo que siempre digo es quiero ser la imagen de aquel niño que está en la grada, como cuando yo era un niño y veía pues este tipo de jugadores que te mencionaba antes, ¿no? Entonces cuando llegas a ese tope económico y sobre todo los pequeños aprenden de que lo primero es el sueldo, exigir un dinero, porque yo como jugador valgo esto, sin que hayas demostrado nada antes, eso a mí me echa un poco para atrás dentro de lo que llega a ser la provincia de Almería. No sé si pasará en otras provincias, por los amigos que tengo fuera no tengo entendido eso, pero bueno, cada club o en cada provincia se cuecen habas diferentes, como digo yo, y ese es mi punto negativo en este mundillo, ¿no? El tema de, oye, por lo económico me guío y me voy a este equipo, me voy al otro equipo y me da igual el proyecto que tú tenías sobre la mesa conmigo,
porque no me pagas esto, o me voy de este club porque el club no apuesta por mí y apuesta más por un fichaje de fuera. Entonces eso al final a mí es el punto negativo aquí en Almería. Y el proyecto de Murgi, que por fin lo voy a decir bien, el proyecto de Murgi tiene futuro, es un proyecto que tú lo ves con base sólida para poder crecer y mejorar, aparte de mantenerse. Al final lo que yo pienso del equipo del Murgi es la misma la sensación que tengo ahora es la misma que tenía cuando era mucho más joven en Almería, ¿no? Hay una sensación de familia muy grande, y teniendo una sensación de familia muy grande y ver un entorno familiar que al final te arropa muchísimo, hay una directiva que son amigos de toda la vida, que son gente que no busca lucrarse de esto, sino darle la posibilidad al elegido de que haya un baloncesto de calidad allí, pues sí es cierto que eso es la diferencia abismal y lo que a mí me ilusiona de estar allí. Yo cuando me llamaron para irme para allá no nos exigían un ascenso, nos exigían que nos divirtiésemos y que el baloncesto en el elegido volviera a ser lo que era hace 20 años, ¿no? Y por suerte, siempre tocaremos madera, por suerte pudimos cumplir, y a día de hoy si seguimos allí es por algo. Antes te decía, el baloncesto llega un momento dado en el cual pierdes la ilusión por muchísimas cosas, ¿no? Y una de ellas pues, puede ser por la edad, o puede ser pues, porque ya te toque vivir otro tipo de tal. Yo a día de hoy sigo jugando con ellos por eso, porque al final me ilusiona, es un proyecto muy agradable, muy familiar y sobre todo muy realista. Vamos a intentar conseguir esto, vamos a por esto y dando pasitos cortos, no vamos a dar pasos muy largos porque al final te puedes tropezar y la caída es peor. Bueno, has hablado del ejido baloncestístico de hace 20 años, que yo pude vivir pues muy intensamente con aquel equipo de los Brackwell, de Jordi Grau, Juanma Gómez, Javi, Iker Ibarrola, y con Pascual y compañía. Y en aquel entonces había muchísima afición. No sé si eso sigue siendo ahora. ¿Cómo está siendo en estos tiempos la afición del baloncesto? Porque tiene su competencia, que el fútbol sala también está muy fuerte. Pues fíjate que el primer año, hace 2 años, el primer año que yo llegué allí, noté desde muy principio que había mucha gente, muchos fanáticos, como digo yo, muchos fanáticos por el baloncesto y además por su baloncesto, es decir, por el baloncesto de su provincia, de su ladito, como yo digo, elegido un trocito de Almería, pues de ese trocito de Almería eran súper fan de ahí y oye, da igual el equipo que viniese, ellos eran de ahí. Y cuando yo noté esa afición y noté eso, digamos, ese barullo de gente animándonos, lo que no me esperaba nunca es que al año siguiente se fuese a incrementar mucho más. Es decir, yo de repente de ver niños en la grada animando, de repente lo veía con trompeta y con bombo. Y yo decía, pero ¿esto es una orquesta o esto cómo han montado eso era esto? La época de hace 20 años. ¿Cómo lo han hecho, no? Y solamente tengo un poquito de recuerdos de ver el pabellón totalmente lleno, porque normalmente uno está concentrado y no se fija tanto en lo de fuera, pero sí me acuerdo de la fase de ascenso de hace 2 años, justamente para estar en EVA. Yo alucinaba con los niños, se sabían el nombre de todos los jugadores, pero del nuestro y del equipo contrario, y veía una sensación, un ambiente baloncestístico que fuera de ganar o perder, era eso, vamos, son de las cosas más bonitas que se puede vivir, tener gente alrededor tuya que te anime y ver niños que quieren estar donde tú estás. Y luego te choca la mano con toda la ilusión del mundo cuando eres uno más. Yo tengo una teoría que no sé si compartirás conmigo, y no es una teoría ofensiva para nadie, ni para ningún deporte, faltaría más, porque yo quiero a todos los deportes y Radio Marca Almería es la radio de todos los deportes. Pero yo tengo una teoría que he constatado a lo largo del tiempo, desgraciadamente ya tengo mucho tiempo para haber constatado cosas, y es que donde hay un equipo de fútbol muy potente, es difícil que crezca otro deporte. Lo digo por ese elegido Club Baloncesto que curiosamente decae coincidiendo con la pujanza, hacemos la rotonda y salimos por ahí por el polígono. Decae coincidiendo con la pujanza del Polegido, que llega a segunda división, y todo lo demás que ha ocurrido precisamente cuando la Unión Deportiva de Almería pues ha llegado a segunda y después a primera división. No sé si compartes conmigo la teoría, que no es que no tiene el fútbol la culpa, pero absorbe tanto en cuanto a afición, en cuanto a recursos económicos, en cuanto a atención de los medios de comunicación, que al final seca todo lo que hay alrededor. Mira, incluso no teniendo tanto conocimiento de esto, de lo que me expone, yo lo pensaba desde joven, yo siempre he dicho, es que estando Almería en primera, yo me gusta mucho el fútbol y me empieza a gustar cada vez más. Pero antiguamente no era así, antiguamente era mi deporte y mi deporte. Y yo decía, no, es que habiendo fútbol en Almería no tenemos para montar mejor equipo, o el club no tiene para montar una categoría mayor aquí en este club, ¿no? Y al final te das cuenta de que eso no solamente es el patrocinio o el lo económico, sino lo más importante, en afición. Tú juegas un domingo y el domingo mismo juega el Almería, sabes que tu equipo no va a estar súper animado porque
hay un equipo compitiendo, pues bueno, ahora mismo en Primera Liga no, pero pierdes mucho al final. Pero es que incluso aunque no coincidan en la hora, es decir, al final tú tienes que salir de tu casa para ir a ver un partido, y si tienes que salir a ver dos el mismo fin de semana, pues ya la cosa se pone costa arriba, porque es más pasta, porque es más desconexión de la familia. Es que es más complicado. A día de hoy es mucho. Yo digo que muchas veces cuando, y sobre todo lo que acabas de decir, ¿no? Cuando en una parte de la ciudad hay un equipo top y quieres tener otra categoría de otro deporte también arriba, es muy difícil consolidarlo, es muy difícil mantenerlo, es muy complicado. Bueno, vamos con la parte difícil de la entrevista, porque te estás paseando y a mí no me gusta que la gente se pase aquí. ¿Quién ha sido el mejor jugador de baloncesto almeriense de todos los tiempos? Wow. Buena pregunta esa, ¿eh? Bajo mi conocimiento, claro, el que... lo que tú conozcas. Yo te voy a hablar desde el cariño, porque además de chiquitillo me ilusionaba un montón, y además si nos escucha, y espero que sí, se va a reír muchísimo, Pascual Sánchez. Fíjate tú, que yo era... Además le teníamos una canción, los otros días le intentaba recordar, estaba de cervecitas con unos compañeros antiguos de baloncesto, y nos decíamos, oye, ¿os acordáis que nosotros íbamos allí a Los Ángeles? Íbamos a Los Ángeles, íbamos a Ejido, luego después estuve en el CEA Almería y jugaban en Los Ángeles ellos, y tal, y dice, ¿os acordáis que le teníamos una canción a Pascual? Y no me acordaba, y cuando la cantaron, y decía yo, no puede ser la de años que ha pasado después de esto. Pues yo no sabía que Pascual tenía una canción, también es verdad. Sí. Bueno, me vale, aparte por la amistad, pues porque era, bueno, aparte de, bueno, en fin, si me pongo a contar cosas de llegar los dos al pabellón un día de partido después de no haber dormido ninguno de los dos, pues a lo mejor no quedamos muy bien ninguno de los dos, pero ¿qué vamos a hacer? Yo tenía que escribir, él tenía que jugar, que era peor. Y jugaba muy bien. Y además, era un tío, yo ya no sé si sigue cogiendo una pelota o no, porque ahora se enganchará con los niños también, pero bueno, que de los que te gusta tener en tu equipo. Sí. Que sabes que no te va a dejar nunca con el culo ahí. Sí, mira, yo recuerdo, tenía yo 17, 18 años y él venía a echarle una mano, él estaba trabajando en Granada, además eran de sus primeros años que estaba por ahí, y venía a echarle una mano entre semanas, además totalmente, de forma gratuita, o sea, no tenía, era por ilusión. Muy buena persona. Y venía a echarnos una mano, y mira, fíjate que yo le tenía mucho cariño a su padre, tal, pero es que él era una persona que decía, oye, vengo a echar una mano, soy mucho mayor que vosotros, he vivido mucho de esto, y nos nutría a todos, ¿eh? Es decir, él nos enseñaba, nos decía, nos animaba, sobre todo entraba mucho en lo colectivo, en animarnos, en hablar, en comunicación, en tal, y eso son cosas que se te quedan grabadas. ¿No? Es muy buena persona, pero no es mérito suyo, el mérito es de su padre y de su madre, o sea, que es lo que hay. ¿Y ídolo? ¿Cuál ha sido tu ídolo del baloncesto? Pues tengo varios, y si nos vamos a la NBA nos reiremos en un momento dado, porque además era un jugador que ya en su etapa adulta, o digamos en su etapa final, lo han lastrado mucho, que es Carmelo Anthony, que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Y luego si hablamos de ya unas liguitas más cercanas, ACB, tal, siempre he sido mucho de Sergi Llull, de Rudy, de gente de corazón, gente de garra, de lucha y tal, que dice, bueno, no solamente con talento se vive, aunque estos dos tienen un talentazo increíble, pero valen más por su garra y por sus ganas, y de hecho siguen en la selección por eso, que por otra cosa. Y ayer una asistencia de Aliu de Rudy a Garuba. Se la sabe toda, se la sabe toda. Es una locura. Y yo, fíjate, que yo, al final, cuando eres joven, eras más pasional en todo, salías por aquí, por ejemplo. Yo que soy del Barça, a mí no me gusta que gane el Madrid en general, pero me fastidia ver que se está acabando la era Rudy Llull, ¿eh? Sí, me fastidia. Sí, dice, además, mira, lo joven viene muy bien, porque viene fuerte y viene muy bien, pero ya es que hemos perdido a Pau, ¿eh? Hemos perdido a Pau, estamos perdiendo a Margasol, son cositas que dices, hostia, pasamos a otra generación nueva, y yo era muy bloqueado con el tema, por ejemplo, el año pasado la selección está tan joven que se hizo hace 2 años, tal, y ahora resulta que el bloque funciona increíblemente bien. Al final Escariolo sabe tocar qué cosas para que funcione todo correctamente. La verdad que sí. Mira que hay cosas de Escariolo que me gustan cero, al lado del Mini lo ponemos, pero tengo que reconocer que en el manejo del equipo es un maestro. La gestión de vestuario es increíble. Tiene el detalle de la camiseta de Ricky en el vestuario, eso es una locura. Y cómo llega la gente, ¿eh? La gente lo besa, tal, no sé, seguramente le escribirán, le dirán tal, pero un fenómeno. Es de locos. Fenómeno. Y la comunicación que hay para dejarlo. Oye, lo dejo porque me molesta esto, o porque ahora mismo no estoy bien en mi situación personal, y todo el mundo lo acepta. ¿Cuándo se ha dado eso, visto? No, eso sí. Bueno, hemos llegado. Solamente me queda decirte, ¿qué nos espera de Murgi, de baloncesto Murgi este año?
A ver, un mensaje publicitario para la gente que tiene que ir al pabellón. Mucha diversión. Un equipo muy joven, un equipo muy físico. Vamos, me estoy dando cuenta que es que los jóvenes vienen muy fuertes, muy físico, mucho mate, como digo yo. Mucho buen triple y sobre todo defensa, que es lo que anima a la afición, ¿no? Esas ganas de luchar, esas ganas de tirar para adelante, o sea que bien. El que no defienda, cuidado que se la queda con el gordo, ¿eh? Pues eso, que Javi le pone la cruz y fuera. Querido Cristian, vamos a chocarnos así el codo. Oye, de verdad que me ha hecho mucha alegría y mucha ilusión que te montes en el BMW a fondo. Y bueno, pues que hablaremos mucho este año seguro, ¿eh? Sí, seguro. Ojalá. Bueno, pues gracias a Cristian y también gracias a mis amigos de BMW Mini Automotor Costa que siguen dejándonos después de 8 años hacer esta aventura de coger un BMW y dar una vuelta de media hora y que llamamos BMW a fondo. La semana que viene más. Adiós.